Buenas tardes. Bienvenidos al segundo episodio de nuestro ciclo Pensamiento Crítico y Narrativas Globales. Soy Lesia Kautekova y ahora vamos a tener un cambio porque no voy a conducir esa plática, voy a ser una de las ponentes y doy las palabras al conductor del día de hoy, Rodrigo Aguilera. Muchas gracias, soy Rodrigo Aguilera, yo estuve en la última edición de este show, ahora simplemente moderando, y tenemos con nosotros a, Lesia, que ya todos ustedes seguramente conocen, y Susana Victoria Uribe. Entonces voy a dejar que se presenten rápidamente. Pues hola, muy buenas noches. Yo soy Susana Victoria, soy museóloga, historiadora y gestora cultural. He trabajado más de 15 años en museos y proyectos culturales, tanto de la iniciativa privada como del sector público, en el Estado de México y en la Ciudad de México. Y soy doctorante por la Universidad de Anáhuac del doctorado en Seguridad Internacional, con un tema bastante polémico en estos casi 3 años y medio que lo he trabajado, 4, que es la destrucción del patrimonio cultural en Ucrania en el contexto de la guerra ruso-ucraniana desde el 2014 hasta el 2024. Soy Lesia Kautekova, cofundadora de la Casa de Ucrania y comunicadora de ese proyecto. Soy productora de los proyectos educativos de la Casa. También soy docente del Centro de Posgrado de Estados de México, donde doy mi curso de difusión cultural de proyectos internacionales. Entonces, nosotras dos son como personas que trabajan profesionalmente con cosas de cultura. Y tema del día de hoy es cultura y propaganda, el poder suave en acción. Bueno, la semana pasada hablamos de soberanía y un tema relacionado era cómo esta soberanía se convertía en propaganda, ¿no? Y la cultura también tiene ese objetivo. Entonces, para empezar, ¿qué nos referimos con poder blando? ¿Cómo se diferencia el poder blando del poder duro, que es realmente el que entendemos cuando hablamos de diplomacia o conflicto? En términos académicos, Joseph Nye en la década de los 90 desarrolla un concepto que es el soft power y el hard power. Y el soft power es justamente esta idea de cómo ejercer poder. Normalmente nosotros pensamos que el poder es algo coercitivo, o sea, yo ejerzo la fuerza para que tú hagas lo que yo quiero, pero en realidad el poder es esta posibilidad de hacer que el otro, ya sea el otro un estado, una comunidad, un pueblo, una persona, haga lo que yo quiero en torno a mi estrategia, a lo que yo estoy pensando. Entonces, lo estoy tratando de explicar muy coloquialmente, el tema del soft power es cómo logro que las comunidades o los países justamente pues hagan lo que yo quiero o estén en mi órbita de influencia o estén conmigo, ¿no? Como si pensáramos en esta guerra que luego, cuando jugábamos chiquitos a declarar la guerra de tú estás conmigo, tú estás en contra mía. Y Joseph Nye lo explicaba muy bien, no se trata de que porque comas sushi o te pongas una playera que digas amo Japón, ya Japón está ejerciendo un soft power. Pero sí se trata de todas estas estrategias, por ejemplo, de la Alianza Francesa, del Goethe Institute, del Dante Alighieri, de toda esta política cultural que hace como 10 años, implementó el gobierno hindú con el Bollywood, con la danza, las películas hindús, lo que hizo Turquía con la exportación de sus telenovelas, o lo que hizo México en los años 70, 80 con la exportación de las telenovelas mexicanas, que durante mucho tiempo fueron este vínculo del mundo con México, ¿no? Igual que la lucha libre. Entonces, ¿qué haces con este tipo de estrategias culturales? Pues justamente vas como haciendo de tu bando a las poblaciones y es cuando vemos como estas sociedades que son muy prorrusas o muy progermánicas. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, en México el porfiriato era muy progermánico. Es algo que no nos gusta decir mucho, y en realidad México tiene mucha afinidad con temas alemanes, ¿no? Por la industria, por la herencia, aunque todos nos vamos con los franceses, ¿no? Entonces, son estas estrategias que ejercen, entendiendo en cuestiones de Estado-Nación, que es a través de la cultura, del deporte también. A veces pensamos que nada más son estos institutos culturales, pero el deporte también implica una diplomacia
y donde no ejerces la fuerza, donde no obligas a las personas a que aprendan o acepten esa cultura. ¿Cuándo se da esta manera coercitiva de utilizar la cultura para generar poder? Pues justamente, por ejemplo, lo que ha hecho o hizo en su tiempo Stalin, cuando estaba la Unión Soviética y estaba la República Soviética de Ucrania, que les prohibieron hablar el ucraniano, ¿no? Después de tener una política de indigenización en torno al ucraniano, él decide dar como más apoyo a la etnia rusa y coincide con el genocidio en Ucrania, y eso lo explica muy bien Serhii Plokhy en su libro Las puertas de Europa. Coincide este genocidio con estas políticas donde si tú hablabas ucraniano te mandaban, o sea, si tú hablabas ucraniano o promovías la cultura ucraniana te mandaban un gulag, que era un campo de exterminio, una concentración a la rusa. Entonces, estas son las sutiles diferencias, o bueno, no sutiles, estas son las diferencias entre el hard power y el soft power, y en realidad Joseph Nye dice algo que ya otros especialistas en cuestiones de la teoría de las relaciones internacionales ya lo manejaban. Por ejemplo, Hans Morgenthau, ya en su libro El poder entre las naciones, hablaba justamente de cómo es este efecto del gobierno francés. Creo que las políticas francesas en cuestión de soft power a través de la Alianza Francesa del IFAL, claro, no los menciona así, pero menciona como todas estas políticas para la enseñanza del francés eran muy exitosas y era una manera de un imperialismo cultural. Él lo platica en ese sentido. Y cierro con mi comentario justo con el caso de la Alianza Francesa. La Alianza Francesa surge a finales del siglo XIX, cuando el savoir-vivre de los franceses era así como lo que todo el mundo quería seguir. O sea, no solo era de México, era de todo Occidente. Entonces, si uno estudia, o cuando uno estudia en la Alianza Francesa, que viene del siglo XIX, sus libros no solo te explican la gramática francesa, sino que sirve para contarte cómo es París, cómo son los castillos de Loire. Entonces, eso es una estrategia de soft power para justamente ir atrayendo y generar estas estrategias que luego no funcionan. México ha tenido grandes discusiones con el gobierno francés, a pesar de que el francés es una de las lenguas no nativas que más se hablan en México, ¿no? Sí, sí. Después del inglés, claro, ahorita el mandarín está desplazando por el tema de las industrias, pero por mucho tiempo, por ejemplo, en el Estado de México y en específico la ciudad donde yo nací, en Toluca, durante los años 90 y los 2000, el segundo idioma extranjero que se hablaba en Toluca era el francés. Entonces, habla de estas estrategias. Pero bueno, ya me colgué un poquito, perdóname. No, está bien, está bien. ¿Tenemos un comentario? Sí, nos dice Ariel López que estuvo muy interesante y gracias por compartir. Muchísimas gracias por sus comentarios, agradecemos mucho. Aquí justo la señorita Ana, que está ahora nuestra productora técnica, está allá detrás de cámara para poder leer sus comentarios, sus preguntas. Por favor, no se paran a hacer eso. Algo que mencionaste que obviamente tiene mucha relevancia en el caso ucraniano es no solo el uso de este poder suave de la cultura para promover tu cultura, sino para negar la existencia de culturas ajenas, que es algo que Rusia hizo durante los tiempos tanto del zar como de la URSS. Y bueno, como ucraniana seguro, yo he leído también muchos comentarios y bueno, Ucrania ni siquiera era un país de verdad, empezó en el 91 y pues ignora todos los siglos de cultura ucraniana que están ahí, ¿no? Entonces, que se siente, yo creo, como un país nuevo en el sentido al menos moderno, pero que te nieguen esta idea de que tienen una cultura ancestral. Esa narrativa que Ucrania es algo como algún estado nuevo, algún estado joven, que nos felicitan con su independencia joven, es un éxito grande de una narrativa rusa que dice justo eso, porque Ucrania tiene su esterilidad, sus tradiciones de esterilidad como durante siglos, en una u otra forma, incluso de casi de todo su periodo, casi de mil años, pero realmente es un éxito porque cosas que gente tiene miedo, tiene algo como algún temor, alguna vergüenza interna o algo así para hablar ucraniano, para declararse como ucraniano aún adentro de Ucrania,
porque yo recuerdo muy bien cuando era súper chiquitín que hablamos escuchaba mi mamá y sus amigas hablando que ellos los ucranianos es que eres de pueblo, la gente de la ciudad tiene que hablar ruso, tiene que conocer la cultura rusa, como poesía rusa y todo. Entonces esas narrativas, esas soft power, pero no es tan soft. Es lo que quiero decir. Yo no lo considero cero soft, no. Pero es casi armas. Aún no solamente funciona afuera del país. En caso de Ucrania también funcionaba al mismo del territorio de Ucrania, que ser ucraniana es algo, no es cero prestigio. No eres inteligente si eres ucraniano. Si hablas ucraniano, no puedes entrar a la universidad. Nada, porque si quieres tener como tu educación alta, tienes que hablar ruso y pasar exámenes en ruso. Entonces, pero hoy hablamos de cultura y propaganda afuera de país, por eso quiero comentar un poquito de cómo la misma Rusia usa ese tipo de propaganda. No todos ejemplos que mencionó querida Susana son malos. Por ejemplo, nuestro amor a sushi o alguna una parte de cultura de Japón no es nada de propaganda o de arma. Es como una línea que marca ese límite entre como intercambio cultural, que es naturalmente pasa en el mundo global, y justo usando cultura y soft power y propaganda en ese caso. Y quería comentar que soy un gran fan, en serio, realmente, un gran fan de cómo Rusia maneja ese proceso. Porque ellos empezaron a hacer eso hace 100 años, como su estrategia, su comportamiento de su cultura, cómo ellos promueven su cultura, como que es gran cultura, todas esas cosas, pasa más que 100 años. Realmente, gran aplausos a nuestros enemigos. Pero yo quiero precisar algo. Realmente lo que hace Rusia, en el caso de Ucrania en específico, no es soft power. O sea, el comer sushi no es soft power, pero sí es soft power las políticas que tiene Corea y que para promover su música y que fue muy exitoso. Hoy todos los jovencitos bailan K-pop impresionante y hablan coreano y están interesados en la cultura coreana. Sí. Cuando yo era niña era así de, ¿no? Pero por ejemplo, el Bollywood, ¿no? Hubo un tiempo, a mí me tocó más la época del Bollywood o de las novelas turcas, bueno, y estuvo ligado con Turquía, desarrolló toda una estrategia turística que abarató los vuelos a Turquía y los viajes a Turquía, y entonces visitar a Turquía tenía mucho sentido porque visitabas a las casas donde estaban grabadas las novelas del Bósforo. Entonces, eso es soft power. Pero la imposición, la prohibición, al utilizar coerción, deja de ser soft power. Al generar este tipo, claro, cuando Ucrania es una república soviética, o sea, no forma parte de la república rusa soviética. Ucrania sí existe como un país. Y ella es cierto, normalmente antes del 2022 era así de, no, pues es que Ucrania en los 90... Pero, perdón, o sea, es justo lo que discute Vladimir Putin sobre Lenin, ¿no? Que Lenin creó Ucrania. Bueno, sí, la República Soviética de Ucrania la crea Lenin porque Lenin identifica que hay una población que tiene elementos y porque ya existía el movimiento nacionalista que ya había pedido su independencia, como lo hizo Polonia, como lo hicieron Estonia, todos estos países a final de la Primera Guerra Mundial. Y entonces lo que hace Lenin es a ese poder de esos grupos nacionalistas que no estaban tan fuertes, por algo no lograron la independencia de Ucrania en 1918, que ahí sí hay una lucha real de un pueblo autoidentificado como ucraniano. Entonces logran las negociaciones con los bolcheviques y crean la República Soviética de Ucrania. Pero por ejemplo, cuando se forma la ONU, Stalin estratégicamente pone a Ucrania como un país. Y yo me acuerdo mucho cuando estaba trabajando los borradores de Rafael Lemkin sobre el genocidio cultural
que no se acepta en la convención al final, Ucrania y irónicamente la República Soviética de Rusia votan a favor de que sí exista el genocidio cultural. Es Estados Unidos, Dinamarca que dicen no, pero entonces Ucrania está presente como una república que forma parte de la gran Unión Soviética. Entonces, ciertamente en México tenemos con muchísimo respeto para los académicos, tenemos una visión que se ha ido distorsionando sobre lo que era la Unión Soviética, sobre realmente, o sea, hay países que hoy existen que sí formaban parte de Rusia, y está Ucrania, que era una república, ¿no? Que finalmente sí todo estaba controlado, y todo lo que tú comentas, ¿no? De que sí, hablar ucraniano era de la gente del pueblo, pero algo muy bueno se hizo, que en el 2014 esa identidad, bueno, fue la gasolina que prendió el fuego del Maidán y es la gasolina que ha movido la guerra. No, a mi parecer, y eso es algo muy a título personal, de 2 años que llevo entrevistando y conociendo la cultura ucraniana, esta guerra no la ha ganado Rusia por los ucranianos. Es esa fuerza por defender de este es mi territorio, o las narraciones de cómo la gente va a la Plaza del Maidán en el 2014 a darle comida a los jóvenes que sobrevivieron, ¿no?, a este ataque sangriento, y eso te habla de elementos identitarios que al final del día, que esa es una cuestión, una pregunta que yo tengo muy metida, al final del día nos estamos yendo mucho entre los rusófonos y las personas que hablan ucraniano, pero hay rusófonos en Ucrania que se sienten ucranianos. Y hay algo que no debemos olvidar. Zelensky, su serie con la que se vuelve famoso en Ucrania y en el mundo, está en ruso. Y entonces, pero él decide hacer este switch del idioma después de tantas presiones, y ahora lo que están haciendo los ucranianos que hablan ruso es enseñar ucraniano a las personas que no saben y promover el ucraniano. Entonces, me parece que ahí la cuestión cultural de Ucrania es muchísimo más que el idioma. Y entonces ahí se vuelve mucho más complejo entender esto entre el soft power y el hard power. Claro, a Putin no le ha servido esta soft power en Ucrania. No, o sea, en el Donbass, bueno, también habría que ya meternos a otro programa y analizar la situación del 2014, pero sí hay una población ucraniana que se siente ucraniana independientemente del idioma que hable. Y lo curioso es que cuando hacen este argumento, que bueno, en el caso de Ucrania es que en el Donbass hablan ruso, entonces por eso deben ser parte de Rusia, curiosamente no aplican ese mismo estándar para ningún otro de los países que tienen el mismo idioma. Nadie por eso justifica el dominio inglés sobre Irlanda, nadie justifica que Francia puede invadir la mitad de Bélgica que habla francés, o que Alemania invada Austria, ¿verdad? Entonces, o claramente, nosotros, ¿no? O nosotros. Sí, disculpa, creo que tenemos un comentario o pregunta. Sí, tenemos comentario también de Ariel, él dice que es normal que países potencias quieran sublevar a sus vecinos, Alemania, Polonia, Rusia, los países vecinos, y USA con México, pero al final México al tener una cultura tan fuerte que no se deja. Y también Ariel da tristeza la guerra y él espera que pronto acabe. Nadie gana en una guerra. Y pues sí, gracias por este comentario. Y tenemos una pregunta de Miguel. ¿Qué está haciendo Ucrania para hacer soft power para combatir la propaganda rusa? Estos programas. A ver, yo puedo dar mi testimonio como mexicana, que dime, de verdad, o sea, yo agradezco mucho. Yo conocí a Alicia por un correo de que vi la Casa Ucrania y dije, pues a ellos les tengo que preguntar, porque todos los libros que había en México y en Estados Unidos, o digamos que del otro lado del charco, eran demasiado prorrusos. Entonces yo escribí y se tardó en contestarme una semana, pero lo que primero que me encantó y que me acuerdo muy bien es, discúlpame, tuvimos mucho trabajo, pero nos interesa mucho, y me empezó a ayudar a conseguir entrevistas para que yo conociera la realidad ucraniana. Y por azares de la vida, por mi carrera como gestora cultural, he tenido contacto con otras comunidades, con otras diásporas que merecen todo mi aprecio y mi cariño, pero en ninguna recibí este interés y este agradecimiento ucraniano con el que hablo y le platico de mi tema de investigación, ucraniano que me agradece, y yo así de,
pues, o sea, no hay nada que agradecer, este es un tema de estudio, hay cosas que me parece que el caso de Ucrania podemos aprender mucho, países, por ejemplo, como México, hay cosas que yo encuentro muy parecidas entre la historia del siglo XIX mexicano con Ucrania, pero es otro tema. Pero al final me parece que lo que está haciendo la diáspora ucraniana aquí en México ha sido muy interesante. El año pasado que se proyectó esto de 20 días en Mariupol, este cortometraje, este documental que ganó un Oscar o 2 Oscars, la verdad no me acuerdo, pero hay estas estrategias que me parece que están logrando que hoy entendamos que, o sea, sí, ucraniano y ruso, para empezar, no es lo mismo. Ahora, sé que el Instituto de Cultura de Ucrania, por ahí yo tomé un curso el año pasado, gratis, te explican la historia de Ucrania. Y ahora que lo he contrastado con otras fuentes, me parece que lo explicaron de una manera muy ecuánime. O sea, no fueron tan tendenciosos. Entonces, me parece que sí, programas como este, eventos como este, y me parece que también Occidente está empezando a despertar, porque ahora que la canción de Navidad, ¿no? Ahora explican, o por ejemplo, acabo de ver una nota, el que ganó el premio Nobel de Literatura, creo que hizo una declaración hace años a favor de Ucrania y en contra de Rusia, y esa fue la nota que me llegó, ¿no? Gracias al algoritmo. Entonces, pero tú... Sí, yo entiendo perfectamente como una persona que tiene casi 11 años de vivir afuera de su país, porque yo salí del país cuando la guerra empezó en 2014, y yo puedo como observar y ver que tristemente, pero la realidad es así, que Ucrania apareció en la órbita de la mayoría de gente del mundo, incluso México, en 2022. Antes ellos no, la gente de aquí no sabía nada de Ucrania, no pensaba de eso, pero recordamos mi comentario anterior que por supuesto se veía más que 100 años de presencia de Rusia en su órbita. Y por eso no podemos llegar diciendo solamente cosas sobre la guerra, hay que dar como conocimiento, hay que abrir el mundo ucraniano, abrir la cultura ucraniana, las tradiciones ucranianas, las cosas que se trata de, no sé, de geopolítica, de arqueología, Ucrania tiene honor de como ser una patria de la persona que descifró alfabético maya. De aquí como un átomo dividido en Ucrania. Entonces Ucrania, el mundo de Ucrania está como esperando para abrirse al mundo. Eso es lo que tenemos que hacer, porque la gente, cuando dicen que, ay no, México es un país prorruso, me duele esta plática, porque no es así. La gente de aquí naturalmente no tienen otra parte de información, ellos solamente tienen un fuente de la información que es Rusia y nada más. Por eso necesitamos dar más información para como un mexicano promedio puede tomar su decisión propia viendo como la imagen completa. Y por eso agradezco muchísimo a mis compañeras de aquí que como se toman su tiempo después de su trabajo, de su vida, todo, para dar esas pláticas, para hacer programas educativos aquí en México, conciertos, como pláticas, charlas, todo es aquí para aparecer como aumentar la presencia informativa de Ucrania en México y poner ese flujo de intercambio, porque si tú como vas a conocer más de otra cultura, no, solamente en ese caso hablamos de Ucrania porque somos de la Casa de Ucrania, funciona de cualquier cultura, que si tú puedes conocer a otra cultura, a otra historia, a otro algo y ver que hay cosas similares, no vas a poder ver, nunca vas a volver a ver como Ucrania como una línea en noticias, no, eso va a ser algo personal para ti y tú puedes como ver y tú puedes realmente tomar sus decisiones, o sea, que tal vez no te gusta sushi, no sé qué es la gente, pero existe. O algo otro, pero eso va a ser tu decisión. Eso es justo la cosa que, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué hacemos esa actividad? Para que gente pueda tener más oportunidades para tomar sus decisiones propias.
algo que mencionaste hace rato es que, bueno, en el caso del soft power, claramente la invasión rusa ya pasa de ese grado, ¿no? Ya no tiene nada de suave. Pero aún así, ellos requieren usar el argumento cultural, estas narrativas culturales para justificar esta invasión. O sea, no pueden decir abiertamente que es una invasión genocida, ponerle, con la intención de conquistar una nación, ¿no? Y si uno lee la retórica de Putin, por ejemplo, su famoso discurso que hizo al principio de la guerra, de que básicamente pintan a Ucrania y Rusia como países hermanos que por errores de la historia se separaron, pero claramente pues no es una relación de iguales, ¿no? Incluso veíamos, por ejemplo, en la propaganda de la Guerra Fría, pues a veces había pósters donde salían todas las diferentes repúblicas ahí, pero el ruso siempre estaba en medio, ¿no? El ruso siempre tenía una imagen más paternalista, él era el hermano mayor, era la imagen paternalista. Entonces claramente sí hay un argumento de soft power, de cultura que quieren seguir promoviendo para continuar justificando esta guerra. Pero es que, ¿sabes qué? Cultura y soft power no son sinónimos. Cultura es una herramienta para el soft power, pero la cultura puede ser el poder duro y el poder suave. Y el poder duro es, por ejemplo, estas políticas represivas de imposición cultural. O lo que yo estoy trabajando, el genocidio cultural, que no es un crimen reconocido en derecho internacional, pero es un fenómeno que está siendo estudiado por distintos académicos. He encontrado académicos, sobre todo, que han trabajado la guerra de los Balcanes en su momento, en Irak, este tema también de la destrucción y el robo en los museos. Y entonces ahí la cultura es un elemento tanto del poder suave como el poder duro, ¿no? Entonces, no es que deje el soft power. O sea, el soft power sería si Rusia, que me parece, digo, todavía me falta como construir un poquito más mi tesis, pero me parece que a Rusia le cuesta trabajo el soft power con Ucrania, ¿no? O sea, siempre ha tendido a estas imposiciones, ¿no? Cuando ha tenido sus pequeños guiños donde ha dejado que el ucraniano salga, aflore, pero 3, 4 años y las políticas empiezan a ser peores, ¿no? Entonces, sí es importante no confundirlo. O sea, tú puedes hacer soft power con deporte, con diplomacia local, que se está trabajando, que es la gobernanza local, también se está trabajando mucho actualmente, o sea, se está analizando, pero la cultura se vuelve un elemento que, dependiendo de cómo tú lo utilices, puede ser poder suave o poder duro, por un lado. Y por el otro lado, va a ser muy polémico lo que voy a decir, pero no solo la declaración de Vladimir Putin unas horas antes de que iniciara la invasión, sino hay una del 2021, si uno escucha el discurso en el 2014 cuando anexa Crimea, si uno escucha o lee el discurso del 2007, hay otro discurso en el 2012, si uno va haciendo el rastro, que yo ya hice como ese rastro de la evolución del concepto del mundo ruso, que es justamente su soft power, ¿no? Hace el Instituto del Mundo Ruso, tiene esta evolución de su inteligencia en estos clubes que hablan sobre qué es Rusia. Creo que funciona y no funciona en lo demás, pero en el caso de Ucrania, y aquí viene mi comentario polémico, es que para los rusos, y ojo, yo no estoy a favor de esto que voy a decir, pero no estoy a favor de lo que piensan los rusos, pero es que para los rusos Ucrania sí es Rusia. O sea, ellos sí los ven como una minoría, y coincido con Sergi Plokhy en Las Puertas de Europa, y lo vuelve a decir en su libro La guerra Rusia y Ucrania. El enemigo para los rusos es el nacionalismo ucraniano, porque para ellos es esa minoría, es esa piedrita en el camino de ese hermoso y vasto territorio que es el segundo más grande, contando Crimea, es el segundo más grande de Europa continental, ¿no? Después de Francia, o sea, Francia, y después sigue Ucrania. De ese tamaño es el país. O sea, no es una cosita chiquita, ¿no? En la geografía de Eurasia. Y entonces, para los rusos, como Ucrania es Rusia, pues en su lógica, y ahí me hace mucho clic el por qué el soft power no funciona, porque no son ucranianos, ellos son rusos. Para los rusos y para Vladimir Putin, para muchos del gobierno actual ruso, Ucrania es una invención leninista que hay que acabarla y hay que recuperarla. Y creo que ese tratamiento no lo tiene con otros países, lo tiene con Bielorrusia, porque es la Rusia blanca,
y lo tiene con Ucrania, que es la pequeña Ucrania. Entonces, cuando tú lees lo que explica el patriarcado de Moscú, que ese es otro asunto de cómo la religión está metida en esta guerra, cuando lees el patriarcado de Moscú dice que la Santa Rusia está formada de las tres Rusias, la Gran Rusia, ¿no? Que viene del reino de Moscovia, Bielorrusia, que es la Rusia blanca, y la pequeña Rusia, que nada más y nada menos tiene la antigua Kiev de Rus, que para la historiografía rusa, aunque hay muchos historiadores franceses, alemanes, polacos que le han dicho que hay un pequeño error de palabras, para el patriarcado de Moscú, para Vladimir Putin y para todo el círculo alrededor de Vladimir Putin, que la Kiev de Rus sí es el origen de esta gran Rusia, de este gran mundo ruso. Entonces, ese es el problema, que por eso no funciona. Pero sí, las políticas que ni siquiera son políticas, son imposiciones. O sea, nada más cierro esto. En Crimea había un sitio patrimonio de la humanidad sobre los griegos. Y en 2013 la UNESCO lo reconoció Patrimonio de la Humanidad de Ucrania. Todavía tú te metes a la página de la UNESCO y todavía parece que es de Ucrania. 2014 viene la invasión. Y en estos 10 años, con el secretario de Defensa estaba muy metido en este proyecto, crearon una nueva, un como Disney museo, ¿no? Porque es una plaza cultural, donde tienen un museo sobre la novia Rosia, creo que lo estoy pronunciando mal, donde te explican la historia de Crimea, pero desde los ojos rusos. Y donde te explican la historia de Bizancio y Constantinopla, pero desde la historiografía rusa. Han tenido 10 años estas personas, y eso tristemente es lo que va a pasar con Odessa, con Mariupol y con todos estos territorios que ya han invadido, que mientras más pasan los años, más van a imponer su cultura y más, ahora sí, rusos étnicos que se consideran rusos, van a apropiarse de ese lugar. Y eso no tiene nada de soft power. No, Eso es parte de lo que yo discuto. Valdría la pena preguntarse si eso no es un genocidio cultural. Sí, de hecho, y creo que eso sigue lo que la siguiente pregunta que iba a hacer. Claramente esta guerra tiene aspectos de un genocidio cultural, especialmente desde la perspectiva de que si niegas la existencia de esta cultura ajena a la tuya, pues ya estás partiendo que esta guerra tiene una intención genocida, ¿no? Culturalmente al menos, ¿no? Pero aquí han pasado dos cosas en la guerra. Ha habido una destrucción física de patrimonio cultural, pero además tal vez sería bueno hablar un poco de qué es lo que está haciendo, ya lo mencionaste un poquito, pero tal vez entrar un poco en detalle en qué está haciendo Rusia en los territorios ocupados, que para ellos los quieren anexar a perpetuidad, ¿no? Y convertirlos en Rusia. Pues he visto, todo esto ha sido como reportajes, como nos platicaba una persona que entrevistamos, gracias Alicia, y a todo lo que hace Casa Ucrania, por eso los quiero muchísimo. Nos platicaba, hay mucha información que no sabemos, porque o sea, son territorios invadidos que no hay esta comunicación de, o sea, no hay las cartas. Recordemos que es una guerra híbrida, es una guerra total. Rusia tiene controlado todo, o sea, también tú mandas un mail, yo de broma le digo a mis amigos, yo sé que yo no puedo entrar a Rusia, porque tanto mail que he mandado a los institutos seguramente ya estoy como identificada. Pero lo que se ha logrado como saber en esta comunicación y siempre protegiendo a los gestores culturales que están siendo perseguidos terriblemente en las zonas ocupadas, es que justamente están cambiando la historia que se cuentan los museos, están imponiendo el ruso. Hay ya muchos trabajos, eso sí hay aquí en Occidente, de cómo los libros infantiles, bueno, los libros de la escuela, lo que sería aquí la escuela primaria, ya te cuentan la historia muy a la rusa en estos territorios. Y yo vi un reportaje en Arte Plus, que es un streaming francés-alemán, donde hablan de que Mariupol ya se está volviendo un centro turístico y la gente está muy contenta, pero se lo preguntan a rusos que llegaron y ocuparon las casas de la gente. O sea, quien ve los videos de Mariupol no puede entender que eso haya sido pacífico, son los sueños de Vladimir Putin. Y entonces llegaron los rusos y claro, o sea, si a ti te entrevistan y te preguntan, ¿estás contento? Sí. O sea, vas y tienes esta vida cultural. Entonces, lo que parece que está pasando por las narrativas, y hay una persona que yo puedo entrevistar, pero omito su nombre, su cargo y todo, porque justamente pues corre un poquito de peligro hacerlo público, pero me platica que sí, o sea, que los que quedaron trabajando en museos
pues están obligados a contar y contarlo en ruso, pero que buscan como en sus casas hacer esta resistencia y no perder el ucraniano. Hay también otro reportaje de este mismo streaming que habla de la cuestión de Crimea y hablan de esta resistencia que existe en las casas y le preguntan a uno, bueno, ¿y por qué hacen esto? Y ellos, porque no dejo de la esperanza de que algún día volvamos a Ucrania. Porque algo que a mucha gente prorrusa de Crimea dice, es que Crimea siempre fue del imperio ruso y hasta que fue después de la muerte de Stalin y por cuestiones económicas, cosa que es cierto, pasó a Ucrania, pero al final del día, en 1991, si nos vamos a esas elecciones, Crimea votó por ser parte de Ucrania. O sea, no hay vuelta a la historia, o sea, si nos vamos a ir con esos elementos. Entonces, lo que está pasando en las zonas invadidas, al parecer, es justamente esta destrucción de la cultura ucraniana y la imposición de la cultura rusa. Y eso causa un poco de temor, porque cuando uno lee a Rafael Lemkin, que es la persona que acuña el término de genocidio, cuando habla de las técnicas en las que se comete el genocidio, refiere a la cultura, al genocidio cultural como una técnica. Y él dice, se quita una cultura y se impone otra cultura. Y habla de la germanización en la época del Tercer Reich, ¿no? Entonces, llama mucho la atención que justamente está pasando eso. Y bueno, el problema de hablar de genocidio cultural, y hoy lo platicaba en corto con unos amigos, es que hoy ya genocidio es todo y nada. Entonces tenemos que entender cuál es la dimensión de un genocidio, cuál es la dimensión del genocidio cultural que hablaba Rafael Lemkin y ver en qué medida se aplica en ese o en otros conflictos. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, pues sí, están quitando la cultura ucraniana. Entonces, si hacen unas votaciones el año que entra para pedir que esa es la tirada de Rusia, quieren que Ucrania se federalice para que entonces estos territorios invadidos voten, en esta extraña democracia, ¿no? Voten para formar parte de Rusia, como se supone votó Sebastopol con el 126% de sus votos para formar parte de Rusia. Y hago énfasis, 126%. Podemos entender estaban muy apasionados. ¿Qué tipo de democracia y de votos estamos hablando? Sí. ¿No? Un comentario chiquito, y sí tenemos comentario, pero antes quiero decir que justo esa semana vamos a tener parte del trabajo de Casa de Ucrania, poner conexiones y lazos entre los especialistas de Ucrania y aquí en México, porque esa semana vamos a tener una entrevista con la directora del Instituto Estratégico de Estudio de Crimea. Es mi traducción propia de ese instituto, tal vez tiene otro nombre, pero en español no va a ser así, que ella nos van a contar desde primer mano cómo ahora está destruyendo el patrimonio cultural de los tataros de Crimea, que es un origen de Crimea, y que hace Rusia. Ahora sí, por favor, comentario. O preguntas o sí, qué sea. Sí, tenemos comentario de Miguel, Sí. yo creo que es acerca de que estaba diciendo Alice sobre fuentes de información para mexicanos. Miguel nos dice, por eso es importante aprender el idioma ucraniano para dar la información correcta y que no llega tergiversada por la propaganda rusa. Sí, así, pero yo entiendo perfectamente que, de hecho tenemos clases de ucraniano en la Casa de Ucrania, pero yo entiendo que aprender ucraniano es bastante difícil, por lo menos tenemos que tener fuentes en español de la información clara. Sí. Y bueno, porque sepan inglés. Espera, más comentarios. Espera. Sí, y tenemos una pregunta Sí. de Ariel. ¿Gogol es un escritor que formó parte de la ideología ucraniana o no es así? Es bastante fácil como checar en su mano propia, es abrir libros de Google y ver como apellidos, nombres, lugares. No importa en qué idioma está su aparición nuestra primer panel de ese ciclo. No importa en qué idioma están sus obras traducidas o no están traducidas. Es claramente estética ucraniana, lugar donde pasan cosas son ucranianos, folclore se usan ucranianos, que la cosa que nos dicen que él estuvo escribiendo sus obras en ruso,
por razones de censura, justo para poder seguir escribiendo tuvo que escribir en ruso. En su tiempo pasaba eso. Con facilidad pudo encontrarse en algún cárcel o algo así, que pasaba muchas cosas con los escritores y rusos y ucranianos y belarusos bajo del control de Imperio Ruso o cualquier forma de su esterilidad. Por eso, claro que sí, como las tardes cerca del pueblo de Dikanka es pura realidad ucraniana, por supuesto. Y aparte porque todo lo que es, o sea, defender el ucraniano fue una defensa terrible y muy dura y no siempre tan exitosa en el siglo XIX y siglo XX, pero en las universidades de Kharkiv, de Kiev, donde se enseñaba, la lengua que se enseñaba era el ruso, pero la realidad que se escribía era la ucraniana, ¿no? Claro. ¿Y más preguntas? Sí, tenemos un comentario. Por favor. Patriarcado de Moscú es un arma política, pero muchos occidentales la alaban y dicen que Ucrania atacaba el cristianismo, pero solo se expuso a los colaboradores del patriarcado de Moscú. Es un gran problema de un país muy libre en la parte de religión como es Ucrania. Vivimos como en paz con diferentes religiones, pero es verdad que el patriarcado de Moscú es una parte de arma de Rusia, no solamente en Ucrania. La misma cosa pasa en Bielorrusia, la misma cosa pasa en Estonia, en Letonia, y claro que tenemos que tener eso en mente, pero por otro lado no podemos negar la presencia de millones de las personas que como conectan su vida con esas iglesias. Entonces es una cosa muy muy difícil. Hay que tomar como en cuenta muchas cosas antes de resolverlo, pero es una de las como, no sé, heridas y herencias del régimen postsoviético y como justo so-called soft power de Rusia en Ucrania. Ahora, yo nada más puedo agregar una cosa. Esto creo que está metido un poco a la narrativa que escuchamos mucho de la derecha, bueno, de la extrema derecha, que es principalmente de que Rusia es un país que representa justamente esos valores, un país cristiano, pro familia, etcétera, que de cierta manera autoritario, que de cierta manera ellos quieren pues implementar en sus propios países, y creo que ese es como que el apego emocional que le llega a mucha gente de extrema derecha, que curiosamente, digo curiosamente porque si le hubieras dicho a un conservador en 1980, pues eran los más arduos antisoviéticos, ¿no? Durante la Guerra Fría, y ahora más bien se volvieron completamente prorrusos. Y creo que es del lado cultural más que otra cosa. Es que ahí viene lo complejo. Nada más quería hacer un paréntesis y ahorita metemos esta interesantísima discusión yo no pensaría que Vladimir Putin es soviético. Cuando yo estuve en Rusia en el 18, lo dije a una amiga, se me hace un neozar, y ahora lo sigo creyendo, ¿no? Creo que está más apegado al imperio zarista, y eso lo regresa totalmente al patriarcado de Moscú. El patriarcado de Moscú lo ama, lo adora y forma parte de la gran estrategia. Pero justo este comentario de Miguel, quería recomendarle. Sergei Plokhine es uno de los mejores historiadores, o ahorita es uno de los historiadores más conocidos en Ucrania. Yo llevo leyendo 2 libros suyos en inglés, pero sé que hay la traducción en español. Desafortunadamente es un poco más caro traer esos libros en español, pero ya hay literatura. También hay otros historiadores ucranianos que yo he logrado conseguir en inglés. Hay también historiadores franceses que estudian todo esto de las antiguas repúblicas soviéticas, que también te hablan de esta historia. Entonces realmente tenemos que buscar mucho en internet, pero ya empieza a haber literatura, y les recomiendo mucho. Yo he dicho que México
y sé que no te gusta que lo diga, pero es que he estado en congresos y todo, y esa es la perspectiva que me da, son prorrusos, ¿no? O sea, un día bajé y veía fotografías de Rusia en un gobierno que se supone que es que no se mete en este conflicto, pero Jan Meyer, que es uno de los grandes historiadores de este país, es el especialista en la historia de Rusia aquí en México, bueno, me parece que es el especialista, y acaba de sacar un libro sobre la guerra religiosa ruso-ucraniana y te explica a la perfección este papel del patriarcado de Moscú en la guerra y saca unas declaraciones muy interesantes del patriarca y coincide con lo que tú acabas de decir. Hace el comparativo y dice, Rusia está muy ligado a la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Por toda la construcción, esta estrategia histórica de la narrativa histórica que legitima a Vladimir Putin, y por el contrario Ucrania es una sociedad pluricultural. Sácame del error si estoy haciendo una mala afirmación, pero Zelensky es judío, sí. Entonces tenemos una fuerte presencia judía, a pesar de que el pueblo judío fue el que más sufrió en la Segunda Guerra Mundial. Hay muchas historias que en México no se han contado sobre lo que pasa en la Shoah, que sucede en Ucrania, en territorio ucraniano. Pero tenemos presencia judía, tenemos presencia musulmana, claro que sí. Los tártaros... Nuestro ministro de Defensa es musulmán. Entonces, y están estos católicos más a la zona de Galicia, y están los ortodoxos, y que viene justo de este entendimiento, que me parece que ese es el gran reto que se tiene que hacer para que el mundo conozca Ucrania, que la riqueza cultural de Ucrania, a diferencia de Rusia, que es un discurso homogéneo y esta es la gran Rusia y abarcamos todo esto y que nadie se meta, la riqueza de Ucrania es su diversidad cultural, producto de una historia fascinante, parece una odisea, ¿no? O sea, los territorios cambian y todo. O sea, no hay que olvidar que la parte occidental, bueno, no quiero decir la parte occidental, pero lo que es frontera con Polonia de Ucrania, fue parte del gran Commonwealth de Polonia y Lituania, y después hubo una parte de los Cárpatos que fue parte del Imperio Austrohúngaro. No por nada, y eso creo que eso es el coqueteo al soft power, esta serie de Netflix, La Emperatriz, cuando llegan los distintos pueblos a cantar, cantan en ucraniano y hablan en ucraniano. ¿Por qué? Porque esta parte de los Cárpatos, que formaba parte del Imperio Austrohúngaro, era ucraniano. Entonces yo lo que un día hablaba con mis papás y les decía, es que Ucrania viene de los grandes imperios. De donde le veas, o sea, viene del Imperio Ruso, tiene del Imperio Otomano, Crimea, tiene esta parte del Imperio Austrohúngaro. Entonces, esta diversidad cultural, pues evidentemente es una diversidad religiosa que choca con este concepto de la gran Rusia con el patriarcado de Moscú. Pero, además de esta parte como romántica de las identidades del siglo XIX, que venimos arrastrando, lo cierto es que el patriarcado de Moscú, hay una investigación muy interesante de una chica italiana que está estudiando cómo se están destruyendo las iglesias en Ucrania, que al final del día el patriarcado de Moscú está financiando la guerra. ¿Y por qué la está financiando? Porque la Iglesia Autónoma Ucraniana ya no quiere formar parte del patriarcado de Moscú y se fue más hacia el patriarcado de Constantinopla, y entonces es una serie de poder que yo no sé si podría decir que la religión es soft power, porque aunque yo soy muy creyente, no le veo nada de blando tampoco la religión en algunos elementos coercitivos, pero el patriarcado no le conviene en su contención del poder que la Iglesia Autónoma Ucraniana esté ligada a Constantinopla. Entonces, es toda esta narrativa, y volviendo, es que Vladimir Putin no se me hace soviético ni por equivocación. O sea, claro que tiene muchas ideas de Stalin, pero para empezar, Stalin ha sido la peor etapa de la Unión Soviética, incluso pensado para los rusos, ¿no? O sea, entonces, Vladimir Putin trae esta idea y construyó su gran estrategia de nación justo con estos elementos conservadores, familiares, la persecución de homosexuales. Yo pensaba que eran noticias exageradas, pero platicando con una maestra de ballet que estudió en Moscú, nos contaba que sus amigos homosexuales realmente eran perseguidos. O sea, una persecución de que venía, físicamente. Sí, tal cual. Entonces, Vladimir Putin construye su narrativa en estas ideas conservadoras, pero
que se engancha justamente a la retórica BRIC, la retórica anti-yanqui, la retórica anti-occidente, y entonces ahí cuando esa retórica le empieza a coquetear a la izquierda, y eso es lo que hace un Frankenstein que preocupa, ¿no? Porque si vemos el BRICS y quién es, o sea, si en la geopolítica de las ideas, si en algún momento en este 2025, donde el mundo está más caótico que nunca, pudiéramos volver a esta tendencia de derecha, izquierda y centro, veríamos que en la órbita de Vladimir Putin, sus compañeros, hay unas derechas, pero que surgen de una izquierda que yo no soy fan de comparar en la historia, pero que si me preguntan en qué época se acerca a los años previos a la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Pero claro, esto es como, o sea, nunca en la historia nada se repite. Solo son experiencias que nos ayudan a entender el presente. Pero eso ha sido, creo yo, el gran éxito de este tipo de propaganda y soft power ruso, que ha logrado convencer a una gran sección de la extrema derecha y de la extrema izquierda, Sí, que uno pensaría que son ideologías completamente pues, opuestas, pero digo, repito lo que dije, del lado derecha pues lo ha hecho del lado cultural, ¿no? Esta idea de que Rusia es un país pues macho, pro familia, pro vida. O sea, ha habido estadounidenses que han viajado, se han mudado a Rusia. O sea, estadounidenses tipo trumpista, ¿no? Que se van a Rusia y creen que es el paraíso porque Estados Unidos se volvió muy, muy woke, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, pues a la izquierda, pues esta narrativa antiimperialista, anti-OTAN. Y que se sirve, o sea, escuchando te digo, o sea, la verdad es que Vladimir Putin sí es un hombre muy inteligente, eso yo nunca me atrevería a negarlo, y es la prueba de que la inteligencia no te sirve para ser una buena persona, pero también se sirve de esa retórica. O sea, de verdad que todavía en Berlín, en donde está el muro de Berlín, donde está el Museo Check por Charlie, te venden todavía como estas cosas de las insignias soviéticas, como si fuera Disneyland, o sea, que nada tenía que ver con Disneyland esa frontera, pero bueno, y entonces se engancha, ¿no? O sea, como que logra como seducir y engancha todo lo que es anti-yankee, aunque sabemos, hay una historia que tú te la debes de saber mejor que yo, el que le hizo la campaña a Yakunovich es el que le hizo la campaña a Trump. Sí. Entonces, Yakunovich es un presidente por el que se hace la revolución naranja para quitarlo, pero después vuelve, o sea, logra llegar al poder, o sea, logra la confianza de los ucranianos gracias, entre otras cosas, a esta estrategia política de esta persona, que después esta persona se va con Trump. O sea, esto es una historia de familia, que si buscamos las líneas, digo, algo ha de haber pasado en Alaska, que ya no, esa línea ya no siguió, ¿no? Pero sí vemos justo como este conservadurismo terrible del trumpismo, que es campo verde en Rusia, ¿no? Y viceversa. Tenemos más comentarios, ¿sí? Sí, Por tenemos, favor. Eric dice que no nos escucha, ojalá que escuche ya. Miguel tiene preguntas. ¿Podría decir que Taras Shevchenko fue el primero en compartir la cultura ucraniana, un tipo de soft power? Ay, pero es que yo no creo que haya sido soft power. O sea, sí creo que con su texto, o sea, sí ayudó y es el padre de este nacionalismo. Y su museo, por cierto, fue destruido por los rusos, si no me equivoco. Pero también. El hombre fue perseguido. O sea, logró su libertad porque era un era un siervo, ¿no? Siervo, sí. Y logra la libertad. Y después de ahí, pues ya publica esto y tenía como ahorita se me fue el nombre, pero tenía como un club ahí extraño que era con el que promovía la cultura ucraniana. También ahí surge el primer historiador ucraniano, pero lo persiguen y le sufren. Sí, fue a... Entonces, a lo mejor él sí quería con su soft power, pero no me parece que eso haya sido una dinámica de soft power. Ahí fue un intento nacionalista reprimido brutalmente por el imperio zarista. Sí, pero aún así, como esa postura ya es como, no es una persona, ya es un símbolo de parte de cultura, de herencia internacional de Ucrania,
logró volverse a un poeta más conocido, poeta ucraniano más conocido en todo el mundo, traducido en 150 idiomas, tiene monumentos por todos lados. Cualquier diáspora ucraniana en el mundo, primera cosa que hace es poner un monumento a Taras Shevchenko, por razón, por supuesto. Ahora sí lo usamos como, no usamos en el buen sentido de esa palabra, como parte de nuestra presencia cultural en el mundo, pero en su vida se pasaba súper feo. Yo leí, como no para tardar mucho tiempo, porque estamos por terminar nuestra plática, que algunos mexicanos son prorrusos después del Mundial 2018, y quiero decir que aquí se viene como una cosa de soft power, que soft power, ahora no vamos profundo en los términos, propaganda, soft power, todas esas cosas es como para pintar tu fachada. Eso justo que hace en nuestro caso Rusia, porque yo sé que muchos mexicanos fueron a Rusia en 2018. Yo fui. Sí, yo estuve ahí, sí, señor. Sí, y como regresaron así, animados, como personas. Pero los mexicanos, las personas, cualquier persona latina, tiene que escuchar que rusos hablan en ruso sobre ellos. Rusos hablan muy feo de cualquier otra nación, incluso ucranianos, mexicanos, estadounidenses, chinos, cualquier otra nación tiene su nombre propio súper feo. Todo es como, ¿qué significa que como una nación tiene su nombre? Entonces es un narrativo común. Todo el país sabe que como un nombre feo de los ucranianos es Jojoy. Es como si una persona dice Jojo, ucraniano, el nombre feo, todos los rusos lo entienden. La misma cosa existe para los estadounidenses, para los mexicanos. Entonces es como, eso es que queremos romper aquí, esa fachada artificial, fea de la gran cultura rusa, que adentro no tiene nada para hacer. No, y déjame decir rapidísimo, sí. Yo estando en el Mundial, ahí en Moscú, en los primeros partidos, nos pasaron, fui con mi mejor amiga, nos pasaron un mensaje donde le estaban mandando esos mensajes a las mujeres rusas de que no tuvieran relaciones con los mexicanos o con cualquier otra, con cualquier otro que no sean rusos, porque iban a ser como sangre impura. Ya no me acuerdo, había una palabra para decir que, o sea, no, porque van a ser impuros sus hijos. O sea, una retórica que nos llamó mucho la atención, porque justo nos llegó, porque al grupo de mexicanos que estábamos, o sea, que cada quien fue por su onda, pero ya saben que los mexicanos nos unimos para todo. Entonces circularon ese mensaje de que eso estaban diciendo, porque los hombres estaban muy fascinados con las rusas, sus razones, con razón de peso, pero justo el gobierno ruso estaba diciéndoles no, o sea, no tengan relaciones con ellos porque van a manchar su raza. A mí eso me acordé muchísimo, y cierro rapidísimo. Yo estuve en la inauguración, tuve la oportunidad de estar en la inauguración del Mundial, y me tocó, porque era el boleto muy barato, estar en la comunidad rusa. No me hicieron nada, la verdad, o sea, fueron muy amables conmigo y todo, y yo iba solita y así. Y entonces cuando habla Vladimir Putin, que quién sabe qué dijo, y expresó y todo, vi como todos se pararon y lo aplaudieron. A mí en lo personal me recordó muchísimo esta escena de las Olimpiadas de 1936, cuando Hitler inaugura las Olimpiadas de Berlín de 1936. Y se los juro, yo amando la cultura rusa en su ballet, en su música, soy fan de Tchaikovsky, sentí un hueco en el corazón porque me asustó ver ese poder. Y es que cuando puedes ver ese poder, sea soft o no sea soft, te asusta ver cómo pueden mover. Y sí, sin duda alguna, el Mundial es un ejemplo claro del soft power ruso y de cómo América Latina se dejó de seducir con este vendedor de serpientes, ¿no? Y todo el mundo, porque después, digo, eso pasó 4 años después de la invasión
de Donbass y de Crimea, y es increíble que les dejaron hacer un mundial, ¿no? Y estaba súper vigilado, creo que ya vamos a acabar, pero tú traes el Fan ID y para pasar de Moscú a San Petersburgo tenías que enseñarlo y un aparatito se acaba. O sea, el Estado ruso preparó todo un tema de te voy a enseñar lo maravilloso que es Rusia, pero tú no vas a formar parte de Rusia. Esa es la percepción que a mí me dio como turista. Yo quedé fascinada de la cultura rusa, pero también aterrada de lo que vi, ¿no? O sea, de ver, tuve la oportunidad de desayunar en un hotel que está enfrente de la Plaza Roja y de ver la opulencia, la oligarquía rusa, y sí dije, caray, esto está fuerte. Ironías de la vida, 8 años después me tienen aquí hablando a los ucranianos, pero bueno, así es, la vida es lo que es, ¿no? Sí, ¿más comentarios? Sí, tenemos, creo que última pregunta para hoy. Buenas tardes, ¿cuál es la moneda de Ucrania y saber si existe una sociedad numismática de Ucrania? La moneda de Ucrania se llama hryvnia. Es un nombre muy antiguo, tiene más que 1000 años, porque más que 1000 años tenemos relaciones económicas con las tierras alrededor. Y no sé nada de verdad sobre las asociaciones numismáticas, pero estoy segura que sí. Repito, porque la grivna, la hryvnia, la moneda sigue ser la hryvnia toda nuestra historia, claro que aparte del periodo soviético. Por eso yo creo que hay que googlear así tal cual el nombre o traducir en un traductor y googlear en ucraniano para ver qué tal, o escribir en nuestra Instagram de Casa de Ucrania y voy a googlear a mí misma y mandar los contactos o igual contactar con las personas como a favor de ese hobby, por favor. Bueno, pues ya estamos por terminar, ¿no? Sí, estamos por terminar, como por 2 minutos para cada una para algún como conclusión. Yo nada más quiero hacer la pregunta de, bueno, ¿qué otras, o sea, aprovechando de que Ucrania está tratando de promover su cultura en estos tiempos, pues, ¿qué más mencionamos, por ejemplo, la película esta de Mariupol? Sí. A mí 3 cosas me vienen a la mente. Una es la victoria de Ucrania en Eurovisión hace 2 años, que fue pues absolutamente increíble, ¿no? O sea, digo, aquí en México nadie sabe qué es Eurovisión, pero Esta versión es como mundial, pero en para Europa en música pop, generalmente muy mala, pero divertida si pueden, Sí, veanlo sí. una vez en su vida, aunque no les guste el pop, pero es divertidísimo, y Ucrania ganó con una canción que usó instrumentos tradicionales. Sí, Ucrania siempre participa en ese concurso. Este concurso es bastante famoso. Muchas como estrellas de nivel mundial, como ABBA, como Celine Dion, como otras personas participaron allá y ganaron y como se volvieron a estrellas a nivel internacional. Entonces no es cualquier cosa, no es algo de pueblo chiquito. Y Ucrania tiene una tradición de música muy fuerte. Les invito a ver nuestro ciclo de programas Canción Son, que justo con ese cachorro hermoso grabamos aquí y platicamos mucho sobre la música ucraniana y cantamos. Entonces Ucrania participa siempre pasa al final. Casi cada año pasa los primeros 5 y ganamos como 5 o 6 veces en ese ciclo. Y justo el 2022 ganaron un grupo que se llama Kaush y Orquestra, y sí, ellos tuvieron como unos instrumentos clásicos como sapilka, es como una flauta, y otros como sonidos tradicionales de Ucrania. Sí, es soft power blanco, soft power bueno de nuestro país. Yo quisiera recomendar, hay una novela, es complicada, es dura, Abejas Grises de, ¿cómo se llama? Andrei Kurkov. Creo que él se hizo famoso por El Pingüino, tiene una novela de Pingüino. Yo encontré esta, literal, googleé, quiero novelas sobre la guerra en Ucrania. Y es una novela que te habla justamente del 2017, 2018, en esta zona gris que hay entre Rusia, o había, porque ahora con la invasión ha desaparecido,
Y te platica muchas cosas que ahora que yo lo analizo desde la parte histórica más formal y académica, logra retratar muy bien el nombre de las calles, cómo cambian, esta situación de que pues si hablas ucraniano, si no hablas ucraniano. Y hay otra que es el orfanato, que ese sí se me olvidó, sí. Y justo la escena es que llegan unos soldados rusos y le hablan en ruso, o sea, él entre los nervios habla entre ruso y ucraniano y le preguntan y él así, no sé qué estoy hablando, ¿no? Pero justamente esta radiografía de esta población ucraniana que habla ucraniano y que habla ruso porque la historia así fue, porque lo aprendieron de sus padres, pero que se sienten ucranianos. Entonces, y estos libros ya están en español y se pueden conseguir aquí en la Ciudad de México, o sea, yo los he conseguido aquí en la Ciudad de México. Entonces, creo que también irnos acercando a estas nuevas propuestas literarias ucranianas nos pueden ayudar a conocer al ucraniano actual, ¿no? Entonces, y creo que ahí sí hay mucho soft power. Y luego, otro ejemplo de soft power, ¿conocen a este grupo de Imagine Dragons? Sí. La canción de Believer, que Sí. se la dedica al pueblo ucraniano y que saca su bandera, me parece que es un claro ejemplo de soft power, ¿no? De cómo utilizar un grupo que es muy famoso, que tiene un poder de convocatoria impresionante a nivel mundial, que sus letras llegan a temas muy específicos y que hoy escuchas Believer y tiene que ver con Ucrania, ¿no? Y en su concierto aquí en la Ciudad de México, que por supuesto no sacaba bandera de Ucrania, pero ellos ponieron luces en colores de bandera de Ucrania alrededor del escenario. Del estadio de GMF. Y otro que mencionaría es el boxeador Usyk. Ah, sí, que, claro. Dos cosas que me gustan mucho de él, digo, aparte que es muy buen boxeador. Ha usado un peinado que es básicamente el de un cosaco. Aparte andan a los cosacos en Ucrania, sí. Y además creo que como boxeador, no soy muy seguidor de box, pero es fascinante ver que alguien como él, que generalmente se pelea con oponentes pues físicamente más altos, más impresionantes y les gana. Y creo que ha sido tal vez el mejor peso completo de los últimos 20 años, tal vez. Y pues de cierta manera es como un microcosmo de Ucrania, siendo un país más pequeño, Totalmente. peleando contra un rival más grande y pues prevaleciendo hasta ahorita, ¿no? Sí, con esa fuerza que yo no sé dónde la sacan, pero con esa fuerza de no darse por vencidos. Porque no debemos olvidar, esto viene del 2014. Sí. Y si ya nosotros como Occidente estamos cansados de 3 años de guerra, no quiero imaginar lo que ustedes tienen con 10 años de guerra. Es que sabemos, es totalmente como tema de otra plática, pero sabemos perfectamente que la vida, en paréntesis, bajo ocupación rusa es peor que muerte. Y es normal que la gente aquí en México, en cualquier país afuera de Ucrania, no entiende que hay cosas peores que la muerte. Pero es así, la vida bajo ocupación rusa no es posible. Entonces, de verdad, sí somos valientes, sí somos como como mi gatita, sí, un gatito como no sabe reglas, sí somos como dice nuestra querida Elisa, tenemos tenemos fuego en nuestra sangre, pero de verdad no tenemos elección. La historia no nos dejó ninguna elección. Podemos o luchar o morir y dar como esa guerra a nuestras hijos, a otras próximas generaciones de los ucranianos. Nuestra tarea principal, como los adultos ahora, es no pasar a esa guerra a nuestros hijos. Por eso no tenemos elección, no podemos parar. No es la opción para nosotros. ¿Cómo se Slava Ukraini? Героям слава. Slava Ukraini. Creo que con ese momento podemos terminar. Sí. Agradecemos muchísimo a esa mujer tan linda y tan valiente que hace un trabajo súper profesional. Es honor para estar contigo. Es como también ser ponente con doctorante Victoria. Mira, qué cosa. Sí. Agradecemos mucho a Rodrigo. Queridos amigos, agradecemos mucho a nuestra querida Ana, que es nuestra productora técnica del día de hoy, y la próxima semana, por favor, no pierdan ese momento,
porque vamos a tener un ponente súper famoso aquí en México, es un blogger de geopolítica, Esteban Román, que ustedes le conocen de Rompe Silencio, de su blog. Es una persona ganadora de muchos premios y realmente es un honor para nosotros que él va a estar un ponente de nuestro ciclo de programas. Entonces nos vemos el próximo jueves en la misma hora de CDMX aquí en ese estudio. Besitos. Ay.